Según la afirmación de Bill Gates, las empresas se dividen en dos: las que se actualizan utilizando las herramientas requeridas en el momento y las que desaparecen. Aquí te presento algunas de las herramientas que debe utilizar tu empresa para evitar la desaparición. Tenemos herramientas tradicionales, por ejemplo, el Excel. Tenemos el Proye del Primavera, tenemos el Revit, el AutoCAD Plan 3D y toda una serie de programas que normalmente necesita tu empresa para planificar y llevar el control de los proyectos. Y ahora les voy a presentar en vivo y en directo unos reportes que deben ser generados por tu empresa para que los clientes o cualquier otra persona que llame tenga la respuesta adecuada. En los últimos 33 años yo le he dicho a mis clientes que cuando suene el teléfono deben tener una aplicación parecida a esta, donde el 95% de las preguntas que haga el cliente, el jefe, el proveedor, el asesor, el banco, la DIAN o cualquier otra persona que esté interesada, ustedes le tengan la respuesta al alcance de un clic. Y aquí hay 50 y tantos macros que generan los reportes que nos puede preguntar nuestro cliente, nuestro jefe, nuestro proveedor. Uno de los reportes más solicitados son los de nuestros clientes. Entonces el reporte tiene que ser rápido. Aquí vemos que este reporte fue generado en 0.36 segundos y tiene que ser libre de errores. Entonces aquí genero este reporte que tiene una tabla dinámica, tiene un diagrama de Pareto mejorado, tiene una verificación de control de calidad. Hay dos chequeos de control de calidad para verificar que todos los datos contenidos en este reporte son correctos. El primer chequeo es que el total general de la tabla dinámica debe coincidir con el número de registros de la base de datos. Para hacer esta verificación nos colocamos en la tabla dinámica, donde aparece el primer dato, presionamos fin flecha abajo, y ahí encontramos total general de la tabla dinámica 9085, que coincide con la cantidad de registros o número de registros de la base de datos. Es el primer chequeo. El segundo chequeo de control de calidad es que los datos de la tabla dinámica coincidan con los extractos. Entonces aquí vemos los datos de la tabla dinámica, vemos los datos de los extractos y en esta columna una diferencia entre lo que reporta la tabla dinámica y lo que reporta los extractos. Y aquí vemos que para el caso de PDVSA no coinciden los valores, hay una diferencia de 8. Entonces tenemos que verificar si esa diferencia se debe a un error de la base de datos o a que la empresa PDVSA está denominada de diferentes maneras. Entonces, para eso presionamos el nombre de la empresa, nos colocamos en la tabla dinámica, presionamos control B y vamos a buscar PDVSA en esta hoja por columna y valores. Entonces, le damos buscar siguiente y aquí conseguimos el primer dato de la empresa PDVSA, donde la tabla dinámica presenta 201, mientras que en lo extracto hay 209. Esto significa que hay una diferencia de 8 entre el valor de la tabla dinámica y el valor de lo extracto. Entonces,
vamos a ver si es que la empresa PDVSA está denominada de diferentes maneras. Entonces le damos buscar siguiente. Y aquí efectivamente encontramos que hay una PDVSA industrial que tiene 7 personas. Entonces de la diferencia de 8 ya tenemos explicada 7. Le decimos buscar siguiente. Y aquí conseguimos PDVSA agrícola 1, 7 más 1, 8. Entonces ya tenemos la diferencia de 8 personas entre los datos de la tabla dinámica y los datos de los extractos. Y este reporte es muy interesante porque tenemos una tabla dinámica ordenada por orden de importancia de nuestros clientes. Entonces, los clientes más importantes para el caso de mi empresa son los particulares, que tienen 1029, y siguen del total de 746 empresas que son mis clientes. La empresa de Edelca encabeza el listado con 723, continúa Bauxilum con 714, y así hasta cubrir las 746 empresas. Entonces, esta es una tabla dinámica y este es un diagrama de Pareto mejorado. ¿Por qué es un diagrama de Pareto mejorado? Porque los diagramas de Pareto solamente tienen las columnas y tienen la curva de porcentaje acumulado, que es esta curva roja. Pero yo le he añadido una curva de porcentaje individual de cada empresa o cada uno de mis clientes. Entonces aquí los particulares, que son 1029, representan el 11% del total de mis clientes, Edelca el 8%, Bauxilum el 8%, Sidor el 7%, etc. Entonces, esta manera de presentar el diagrama de Pareto es muy práctico y conveniente. Y aquí anoche se me ocurrió también colocarle el diagrama circular como un complemento a esta información que está en el diagrama de Pareto. Entonces, si la empresa o el cliente quiere tener, además del Pareto mejorado, quiere tener en forma circular, aquí tenemos, entonces los particulares 11%, Edelca el 19%, Bauxilum, aquí está el porcentaje acumulado, 27%, y así continúa con todo. Entonces, este es el primero de varios reportes que debe generar su empresa para cumplir con los requerimientos de sus clientes, de los proveedores o cualquier otra entidad o persona que les pida información. Y aquí vamos a generar otro reporte que es el gráfico dinámico de los cursos. Este reporte se generó en 0,71 segundos y tiene el doble control de calidad. Verifico que los datos de la tabla dinámica y los datos de los extractos coinciden. La columna de diferencia está en 0 y verifico que el total de la tabla dinámica coincida con el total de registro de la base de datos. Ok. Entonces, este reporte de los cursos, pues puede ser de interés para cualquier empresa que necesite conocer cuáles son los cursos que deben dominar sus propios empleados o los empleados de sus clientes o de los proveedores, cuáles son los cursos más solicitados si es una empresa dedicada a dictar cursos o a producir cursos. Esto en un caso de una empresa dedicada a fabricación, entonces serían los productos que fabrica esa empresa, podrían ser los productos que importa o distribuye una empresa, y así se le puede dar uso a este tipo de reporte para diferentes tipos de empresas. Aquí podemos generar otro reporte muy importante que sería el de las profesiones
Este reporte tardó un poco más tiempo, tardó 4.33 segundos. Y aquí en el control de calidad hay diferencias. Estas diferencias se explican porque mi empresa tiene 33 años de existencia. Entonces, en los primeros años, llevar el control de las profesiones y esto era algo que no se hacía muy estrictamente y por eso hay diferencias. Ok. Entonces, tenemos la tabla dinámica, cuáles son las profesiones más importantes para mi empresa. Encabezan los ingenieros civiles con 977, siguen los ingenieros mecánicos, los ingenieros industriales, los ingenieros electricistas y así los demás profesiones como arquitecto, ingeniero químico, ingeniero electrónico, etc. Bueno, este tipo de reporte también es importante para saber las profesiones que requiere una empresa o requieren los clientes de una empresa. Okay. Podemos generar otro reporte que sería el gráfico dinámico de los cargos. Entonces aquí tenemos que los cargos más frecuentes dentro de esta base de datos son las secretarias, siguen los ingenieros de proyectos, los pasantes. Y aquí hay un dato interesante que son los presidentes. Dentro de mis clientes hay 97 presidentes de empresas que vinieron por primera vez a tomar el primer curso con su vicepresidente, con sus ingenieros, con sus gerentes. En algunos casos trajeron a una o varias secretarias. Y lo más interesante es que de estos presidentes hay 3 casos donde ocurrieron 3 generaciones. Vino por primera vez el presidente y el vicepresidente de la empresa era uno de sus hijos. Y después ese hijo trajo a su hijo que se graduó en la universidad y así se acumularon 3 generaciones. Y esto ocurrió en 3 presidentes diferentes. Bueno, ¿qué otro tipo de reporte tenemos? El de las gerencias. Entonces, generamos el reporte de gerencias. Y la gerencia más importante aquí es la gerencia de proyectos, sigue la gerencia de mantenimiento, gerencia de ingeniería, gerencia de operaciones, gerencia de administración, gerencia de producción, gerencia de construcción, presidencia, personas adscritas a la presidencia. Habíamos dicho que había 97 presidentes, pero fuera del presidente hay personas que trabajan con el presidente, entonces es esta diferencia. UNEXPO y UCAP son 2 universidades muy importantes en Venezuela. Y aquí en el control de calidad vemos que hay diferencia en el caso de la gerencia de proyectos. Entonces, se debe a la manera como está especificada las personas adscritas a la gerencia de proyectos en la base de datos. Bueno, entonces estos serían algunos de los reportes que ustedes pueden generar con Excel, directamente con Excel, y le podemos mostrar también algunos de los reportes que se pueden generar con otros programas. Aquí, por ejemplo, estoy utilizando unos reportes que son las curvas de avance de un proyecto. Entonces yo genero 10 curvas de avance, una en duración, otra en trabajo, en costo, en avance físico, porcentaje facturado, porcentaje cobrado, estructura liviana, estructura pesada, avance en tareas o partidas que son de concreto, de asfalto, o sea, un total de 10% de avance. Y genero diagrama, este es uno, curvas de avance generadas exportando datos desde el Excel hasta el Project y utilizando los 9 modelos estadísticos que trae Excel para ver cuál de esos 9 modelos es el que se ajusta
más a los datos reales, y en este caso el modelo polinómico de sexto grado, que tiene una R cuadrado de 0.9714. Eso quiere decir que con este modelo estadístico yo puedo pronosticar o predecir cuál va a ser la curva de avance en costo con un 97.14% de confianza. Y después le enseñaré cómo generar modelos estadísticos multivariables utilizando Excel, Python, paquetes estadísticos como SPSS, StatGraphics o herramientas como el RealStat, que es un complemento que se instala sobre el Excel. Entonces, esto será tema para otro video. Nos veremos en un próximo video para que ustedes aprendan a generar los reportes que requieren sus clientes, sus asesores, proveedores y demás personas involucradas con su empresa. Hasta la próxima.